Hoy vamos a hablar acerca del proceso de canonización. Reflexionar sobre los capítulos anteriores respecto a la canonización será útil antes de continuar la discusión sobre el proceso de canonización. El primer capítulo sobre el canon estableció una definición de la palabra original canon, que significa una regla de medir. De esa definición, los significados derivados han venido como medidas autoritativas o aquello que es válido. De ahí las pruebas para la canonicidad. Relacionando con la palabra de Dios del Nuevo Testamento, se usaron las siguientes pruebas para la canonicidad. Autoría. ¿El libro fue escrito por un apóstol o una persona asociada con un apóstol? Segundo lugar, la naturaleza del libro está de acuerdo con lo que el Antiguo Testamento tiene que decir sobre la persona y la obra, sobre todo con la misión redentora de Jesucristo. La tercera prueba es la universalidad o consenso. El libro en cuestión es generalmente leído por las congregaciones cristianas. ¿Hay edificación? ¿Hay unidad? ¿El Espíritu Santo da testimonio al corazón humano respecto al libro? Finalmente, la prueba de la inspiración. ¿Hay evidencia de revelación divina? El segundo capítulo trató sobre la necesidad del canon. ¿Por qué hay un canon? ¿Por qué fue importante escoger y aprobar los 27 libros del Nuevo Testamento y no otros? Surgieron tres razones básicas. Primero, las enseñanzas falsas necesitaron ser combatidas por la verdad. Segundo, circularon escrituras falsas que tenían que ser desafiadas por la verdad. Tercero, la severa persecución hizo necesario la elección de un canon de las Escrituras, la palabra de Dios por la que los creyentes estaban deseosos de morir, y durante ese tiempo se demostró el carácter del Nuevo Testamento. Ahora viene el proceso de canonización. Como con la primera pregunta de por qué estos 27 libros particulares, ahora viene la pregunta de cómo los 27 libros fueron escogidos. ¿Cómo fue determinado que esos 27 libros, no más, no menos, podrían comprender la palabra de Dios del Nuevo Testamento? Obviamente esto es una tarea muy delicada y todavía muy urgente. Pone a cada erudito en la palabra en un área donde es muy fácil ser malentendido. Es un estudio que se enfocará firmemente en lo que es conocido como los concilios de la primitiva iglesia. Históricamente, los concilios de la iglesia fueron convocados en búsqueda de la unidad. Ellos fueron convocados para discutir y tomar decisiones en muchos temas diferentes. Un recorrido por la historia de la Iglesia mostrará que los concilios no solo fueron convocados para determinar los libros de las Escrituras, sino también para discutir temas como la persona de Jesucristo, la deidad del Espíritu Santo y muchas otras cosas que relacionan la práctica y la doctrina. Es importante entender que ningún concilio hizo que cualquier libro fuera parte de la escritura del Nuevo Testamento. Los libros fueron escrituras cuando ellos fueron escritos. Ningún concilio hizo palabra de Dios a cualquier libro. El libro en cuestión era la palabra de Dios cuando él fue escrito. Los concilios se reunieron para examinar los libros y llegar a la unidad, al consenso, para descubrir lo que era y lo que no era la palabra de Dios. Ellos no fueron convocados para declarar o no declarar a un libro como palabra de Dios. Con respecto a la canonicidad del Nuevo Testamento, 3 concilios de la Iglesia son de primera importancia. Uno de ellos es el concilio de Laodicea. Es la misma Laodicea que se hizo prominente en el libro de Apocalipsis. De este concilio emanó la decisión en el 363 después de Cristo de que todos los libros del Nuevo Testamento, que la Iglesia ahora conoce como Escritura, fueron de hecho la palabra de Dios, excepto el libro de Apocalipsis. Este concilio tenía dificultades con el libro de Apocalipsis, mayormente debido a su naturaleza simbólica, su naturaleza apocalíptica y su futurismo. Poco después de esto fue de hecho incluido.
La segunda etapa es el Concilio de Cartago, en el 397 después de Cristo. Fue convocado en el norte de África. Representa la segunda escena en este proceso de canonización y fue presidido por el preeminente padre de la Iglesia y teólogo Agustín de Hipona, 354 a 430 después de Cristo. Este mismo Agustín llegó a ser una figura central en la historia de la Iglesia por muchas razones, siendo uno de sus libros La ciudad de Dios. Agustín vivió durante un tiempo cuando el Imperio Romano se estaba desmenuzando. Roma había llegado a ser vista como el regalo de Dios al mundo. Fue la cultura romana, la Pax Romana, la que había llegado a favorecer y acunar a la Iglesia. ¿Cómo pudo Dios, en su sabiduría y providencia, permitir que ahora Roma cayera ante los bárbaros? Así fue el tiempo de Agustín. Fue el mismo eminente Agustín y muchos otros como él, las mejores mentes y corazones que la Iglesia ofreció en ese tiempo, quienes se encontraron en el Concilio de Cartago. El Concilio de Cartago aceptó a todos los 27 libros del Nuevo Testamento como canónicos, avanzando un paso más sobre el Concilio de la Odisea, que había polemizado sobre el libro de Apocalipsis. Finalmente, el Concilio de Hipona, en el norte de África, en el 419 después de Cristo. Este concilio simplemente reafirmó las decisiones del Concilio de Cartago, no a causa de disensiones internas, sino debido a desafíos externos. Para reafirmar las decisiones de los primeros cristianos, este concilio proclamó de hecho su creencia en los 27 libros del Nuevo Testamento. De nuevo, los concilios no concedieron autoridad a cualquiera de estos libros. Ellos simplemente reconocieron la autoridad divina ya presente en los libros. Ellos no ofrecieron escritura. El Espíritu Santo se movió en el pueblo de Dios para hacerlo. Estos concilios no trajeron una revelación adicional. Ellos reconocieron lo que Dios ya había dado a través de las bocas de los profetas y los apóstoles. Hay una sutil, pero muy importante distinción en este tema entre la visión de la Iglesia Católica Romana y la visión de las iglesias protestantes. Los católicos ven a la Iglesia como produciendo la palabra de Dios, elevando así a la Iglesia sobre la palabra. Esto explica por qué la Iglesia Católica Romana cree que sus tradiciones son iguales en autoridad con las Escrituras. Martín Lutero, Juan Calvino y otros prominentes reformadores protestantes del siglo XVI proclamaron que la palabra produjo a la Iglesia, no viceversa. Por la integridad y por la compulsión de su mensaje, la palabra llamó a la Iglesia a la existencia. La visión protestante es que la Iglesia está subordinada a la palabra. Históricamente uno necesita recordar que poco después de los primeros dos concilios antes mencionados, Teodosio, un emperador cristiano, decretó al cristianismo como la única religión oficial del imperio. A la luz de esta firme declaración, fue necesario que aquellos reunidos en Hipona reafirmen el canon. También durante este tiempo, el obispo de Roma estaba subiendo en preeminencia por sobre todos los otros obispos de la cristiandad, y ese canon en el cual el obispo de Roma empeñaría su obediencia sería el canon que muy probablemente sería la fuerza unificadora de la antigua iglesia. En realidad, una combinación de personas, eventos e ideas convergieron para reafirmar los 27 libros del Nuevo Testamento. Ellos no hicieron a estos libros la palabra de Dios,
pero los reconocieron por ser lo que siempre habían sido desde el tiempo en que fueron escritos por los apóstoles y los profetas, la palabra de Dios. Todas estas cosas juntas ilustran por qué esta sección fue introducida como un tema muy delicado, pero al mismo tiempo muy urgente. A través de las deliberaciones de los concilios, los libros del Nuevo Testamento fueron ubicados en una de las siguientes dos categorías. Una categoría homolegoumena o antilegoumena. Homolegoumena era la categoría para los libros que fueron aceptados unánimemente por los concilios como la palabra de Dios. La primera parte de esta palabra, homo, significa el mismo y viene de la palabra griega, homo. La segunda parte de la palabra también viene del griego, de la palabra logos, y significa la palabra. Entonces, homolegoumena significó que los libros dijeron la misma cosa, llevaron el mismo mensaje, hablaron del mismo Cristo de la misma manera, y ellos estaban de acuerdo sobre quién fue Jesús y lo que había hecho. La otra categoría en que algunos de los libros fueron ubicados fue conocida como los antilegoumena. La palabra antilegoumena también viene de dos palabras griegas. Anti, que quiere decir contra, y de nuevo, la última parte de la palabra viene de logos, que significa la palabra. Por consiguiente, eran libros que habían sido juzgados una vez en la historia del canon por hablar diferentemente al consenso general de los otros libros. En esta coyuntura se hace necesario detallar los libros antilegoumena, aquellos que por un tiempo habían tenido más dificultad en ser aceptados, pero no obstante, habían sido finalmente reconocidos a causa de su carácter y su naturaleza inspirada como verdadera palabra de Dios. Algunos de los primeros padres de la iglesia sostuvieron que Filemón, por ejemplo, simplemente era una carta dirigida a un individuo muy secular, con un tema no religioso, y por consiguiente no merecía un lugar en el canon. El libro no dice nada sobre la persona de Cristo, nada sobre la naturaleza de Cristo, nada sobre la naturaleza del Evangelio o acerca de la edificación de la iglesia. Sin embargo, el carácter de este libro es fácilmente afirmado. El libro de Filemón es una hermosa enseñanza sobre el perdón, y el perdón está cerca del corazón del propio Jesús. En el libro está fuertemente implícito que el propietario de esclavos, Filemón, finalmente perdona a su esclavo Onésimo de un serio error. Es una hermosa representación de cómo Cristo ha perdonado a todos los pecadores arrepentidos de los errores y males cometidos contra el propio Dios. Sorprendentemente, el libro de Hebreos es uno de aquellos libros que encuentra su lugar entre los antilegoumena, es decir, entre aquellos libros que no fueron prontamente o inmediatamente aceptados en el canon. Una razón es que nadie sabe quién realmente escribió el libro de Hebreos. Es anónimo. Muchos de los libros de la Biblia son designados por el nombre de su autor, pero algunos no. Por alguna razón, este hecho llegó a ser una gran barrera para la aceptación inmediata del libro de Hebreos. Algunos especularon, pero no pudo ser probado, que Hebreos fue escrito por un apóstol. Ni siquiera se pudo probar que el libro fue escrito por alguna persona asociada a un apóstol. Eventualmente la calidad estética del libro brilló, porque es de hecho un libro que enseña a Jesucristo. Quienquiera que haya escrito el libro de Hebreos tenía un buen conocimiento del Antiguo Testamento, como está claramente ilustrado por las referencias a tantos de sus pasajes. Por estar basado en el Antiguo Testamento y por referirse tan repetidamente al Antiguo Pacto, y porque su lectura compromete a la persona con la obra de Jesucristo, fue finalmente aceptado dentro del canon.
Sorprendentemente, las tres cartas de Juan fueron colocadas en la categoría de los libros antilegomena. Estos libros son anónimos, lo que significa que no reclaman por su autoría. Son libros breves, sus destinatarios son desconocidos, lo que significa que no estaban dirigidos a una persona o un grupo de personas en específico. También parece que al menos segunda y tercera de Juan tuvieron una circulación muy limitada entre las iglesias primitivas. Sin embargo, los eruditos en el idioma griego han comentado sobre estas tres cartas, refiriéndose a ellas como juaninas. Ciertamente se nota que el contenido de estas cartas lleva la marca de Juan. A partir de la fortaleza de esta evidencia, en conjunción con la integridad y el carácter de los libros, fueron incluidos en el canon como inspirados por Dios. Segunda de Pedro es el cuarto libro que fue alistado entre los antilegomena. Filemón, las tres cartas de Juan colectivamente, Hebreos y ahora Segunda de Pedro. De Primera de Pedro nunca se tuvo dudas, pero Segunda de Pedro levantó una bandera de precaución entre los padres de la Iglesia, al menos en parte, a causa de su naturaleza apocalíptica. El libro parece haber tomado prestado algún material de la epístola de Judas, la cual también había sido cuestionada en este tiempo. El libro de Judas fue severamente discutido, mayormente porque cita de varios libros apócrifos diferentes. En un capítulo anterior, la palabra apócrifa fue definida como oculto, de donde se habría derivado que eran no autoritativos, cuestionables, inválidos y espurios. Tanto Segunda de Pedro como Judas fueron eventualmente incluidos en el canon, porque estos libros no hacen nada que Pablo mismo no hace. Por ejemplo, en el libro de Tito, que nunca fue discutido como un libro del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo cita literalmente a dos poetas cretenses paganos. Pero la verdad es la verdad, sin importar dónde se la encuentre. Y lo que Pablo citó de ellos era verdad. Así que si uno es capaz de localizar o identificar las fuentes de las citas apócrifas de Segunda de Pedro y Judas, la verdad es verdad sin importar dónde se la encuentre. Por lo tanto, sobre las bases del principio de la inclusión de Pablo de las declaraciones de dos poetas cretenses, Segunda de Pedro y Judas, fueron aceptadas dentro del canon. Como declaramos antes, el término aceptados simplemente significa reconocidos. Los padres de la Iglesia simplemente reconocieron estos libros por ser lo que siempre habían sido, santa palabra de Dios. Probablemente no es una sorpresa para ningún estudiante de historia de la Iglesia que el libro de Apocalipsis no fue inmediatamente incluido en el canon, sino que fue considerado parte de los antilegomena. Indudablemente el libro de Apocalipsis es el libro más discutido del Nuevo Testamento, mayormente porque es muy difícil de entender. El libro tiene imaginaria apocalíptica, visiones escatológicas y habla mayormente en un lenguaje simbólico. No obstante, el carácter de la palabra de Dios aparece brillando en él, porque el tema principal del libro de Apocalipsis es el señorío de Jesucristo sobre toda la historia, tanto del tiempo como de la eternidad. Ese convincente mensaje fue la primera razón para reconocer el libro de Apocalipsis como lo que siempre había sido, la palabra de Dios. Al inicio de la exposición acerca del canon, se dijo que la canonicidad es una declaración de fe. Adicionalmente, hacer una declaración de fe, sin embargo, hay visiones históricamente informadas que hacen muy creíble esta declaración de fe. Ha habido 1700 años de consenso que estos 27 libros, a los cuales los cristianos llaman Nuevo Testamento, son de hecho la divina palabra de Dios. El profeta Isaías dice en el capítulo 55, versículos 6 al 11, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámelo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor y a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de él recibirá misericordia.
Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos.